Buenas noches y muchas gracias por la opinión sobre el currículum. No, Muchas no, la gracias. verdad cuando llegó es larguísimo y extensísimo y la verdad que enaltece al programa tener a alguien con su experiencia. Gracias. Orlando, no sé si escuchó lo que dijo hoy Cristina en este acto político. ¿Le estaba hablando al presidente? Y es lo que uno deduce y en comunicación es peligroso si esa no era la intención, que sea lo que la mayoría de las personas pensamos. O sea, la sensación de que las cosas no, hay que poner orden en las cosas no es buena. Ya ha dicho que los ministros no están haciendo bien sus deberes, ahora hay que poner orden y además no hay que ponerse nervioso, con lo cual estaría reconociendo que se puso nervioso. Y la verdad lo que ayer transmitió el presidente fue una imagen de una persona tremendamente tensionada, que uno lo puede entender en algún punto por las presiones internas y por lo que esto significa en el contexto de una campaña electoral, la foto que tuvo conocimiento público en estos días. En eso me quiero detener y quiero que profundicemos, Orlando, este golpe en la mesa, este grito, que no es un modo que suele ser común en la comunicación del presidente, ¿no? El presidente por ahí lo que tiene es un tono más de paternalista, por decirlo, el dedo señalando, y aquí lo que vimos en este acto fue golpe en la mesa, enojo, grito. ¿Qué le diría usted si lo tuviera que asesorar a Alberto? ¿Es ese el camino para tratar de salir del barro en el que se metió? A ver, el barrio en el que se metió es un barrio muy complicado porque este no es un tema de una política económica tal o cual o de hacer una autopista para tal lado o para tal otro. Acá se nos ha pedido a todos un cumplimiento de una norma costosa. Yo también sufrí no poder despedir específicamente a mi mamá, que se murió el año pasado por las restricciones que existían. Entonces, la verdad, la transgresión dinamita muy fuertemente la credibilidad y la credibilidad en el liderazgo es un componente central. ¿Qué es lo que le hubiera dicho yo? A ver, el error estaba cometido. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es constatar que es así, que la foto no era falsa, que recordemos que al principio se dijo se La cometió ese primera error foto adicional. se trató de decir que era fake, la primera foto que no se Bueno, veía ya media vamos mal, borrosa. ya vamos mal. Porque ellos tienen que saber si es falsa o no es falsa. Entonces, lo primero que hacer es levantar el teléfono y decir, bueno, no, es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón. ¿Cómo tenemos que pedir perdón? Con las palabras de la segunda vez, pero con el tono de la primera vez. Y no echarle la culpa a nadie. Pedir perdón abiertamente. Me equivoqué, me hago cargo, soy responsable, con el tono de Olavarría, no con el tono de ayer. Lo de ayer es la antítesis de lo que tenía que hacer, por dos razones. Una estratégica. ¿Para qué estaba él en la fórmula? Para hacer la versión, digamos, De centro. reflexiva, persuasiva de la fórmula presidencial en la cual está la versión combativa, que no tenemos que decir que es la de Cristina Fernández. Entonces se acaba de romper ese eje comunicacional. Ya tenemos un problema importante. Lo segundo es que lo que uno se imagina de un líder que tiene que tener a su cargo la gestión de una crisis que tiene un componente económico enorme y un componente pandémico todavía incalculable, no es ver a una persona exaltada de esa manera. Yo diría que él parecía que actuaba el enojo que tenía con él mismo, de reconocer que se había equivocado con la foto y se había equivocado con las palabras en Olavarría. Entonces me parece que ese enojo emergió y la verdad, todo eso está mal en términos de comunicación política. Debo decir que en toda la comunicación de la pandemia hemos tenido casi para hacer un libro de las cosas que no se tendrían que haber Bueno, sobre dicho eso y hecho. me quería detener y aprovechando su expertise, digo, la comunicación presidencial no parece ser la mejor. Esta idea de, en el mismo ámbito del kirchnerismo se dice, los tiros en el pie de Alberto, inclusive hay una tapa de Barcelona que pone una radiografía y una bala en un pie y dice, bueno, aquí está, exclusivo la nueva bala en el pie de Alberto Fernández. Se ha repetido varias veces. ¿Qué pasa? Ahí hay ¿Alberto cree que no necesita asesoramiento o lo asesora mal? ¿Qué opinión te parece? Mi sensación es que tiene buenos asesores a su alrededor, pero su perfil de personalidad me parece que lo hace particularmente confiado en que él puede manejar las situaciones con su buen criterio. Y una cosa es ser tertuliano en una mesa, en algún canal de televisión y analizar la política de unos y de otros, y otra cosa es manejar la comunicación de gobierno en una situación de crisis. Acá hubo errores de todos los colores. Se encorsetó con cifras de vacunación. Recordemos que
tendríamos que haber andado en el mes de marzo con cerca de 51 millones de vacunas. Nadie le pidió que diera la cifra. Este es el tema. Y voy a decirle un ejemplo para que no salgan con lo de la grieta. Cuando Macri habló de los brotes del segundo semestre, nadie le pidió que dijera que va a haber brotes en el segundo semestre. Ni tampoco cuando tiraron la cifra de inflación, ¿te acordás en esa famosa mesa de Pratt Guy con Duhigg? Totalmente. Entonces, ¿cuál es un principio básico de la comunicación política? Y yo no voy a dar una cifra que no sé si puedo respaldar. Contraejemplo, Biden. ¿Qué hizo Biden cuando llegó al gobierno? Le dijo, yo me comprometo en los 100 primeros días a vacunar 100 millones de personas. El día 100 apareció y dijo, vacuné 200 millones de personas, claro, porque estaba seguro que iba a exceder esa cifra. Entonces, cuando uno no está seguro, no dice eso. La payasa Filomena. Cuando yo envié ese video de la payasa Filomena a colegas míos en el exterior, no lo podían creer. Una payasa porque era el Día del Niño, claro, y en el mismo anuncio de muertes infectados. La verdad es muy difícil de entender. Conflictos con otros países. Hubo un momento en que cada 15 días le tenían que pedir disculpas a alguien porque habían dado mal alguna cifra, en una comparación... Con Chile pasó, con Chile recuerdo un conflicto Chile, de eso, ¿no? Con el País Vasco, con Cataluña, con Suecia, y se me está cayendo algún otro en el camino. Situaciones que no son necesarias. Es decirle a los suecos con el sistema sanitario que tienen, cómo tienen que manejar una pandemia. Claro, digamos, porque en ese momento éramos los ejemplos del mundo, éramos los mejores alumnos y unos, a ver, el sentido común indica que es imposible que seamos los mejores, como tampoco somos los peores. No, esto es sumamente interesante lo que estás diciendo, porque no éramos los peores. Entonces, ¿por qué había que entrar a competir en una liga comunicando cosas que no eran necesarias? Y yo diría que una de las cosas que se olvidaron de comunicar, y me parece increíble, es en el mayor éxito, en la cosa que realmente salió bien en el manejo de la pandemia, que es una y es muy importante, aunque sea una. Y esa cosa es que nunca colapsó el sistema sanitario. Claro. Que fue lo que pasó en Italia y en España, por ejemplo, donde tenían que elegir quién vivía y quién no. Entonces, fíjense cómo se fueron enredándose solo en situaciones en las cuales son, yo diría, tiros en el pie, o como les dicen a los arqueros, mira, no pido que saques en el fútbol la que va al ángulo. Claro, pero no metas la que van afuera, claro. Exactamente. Orlando, otra pregunta que me parece que está en la raíz, y hoy Cristina lo dijo, no necesitamos de operadores que nos hagan operaciones de prensa. Bueno, a ver, el rol histórico de Alberto Fernández fue ese. Totalmente. Alberto, inclusive, les recuerdo a los que me miran y dicen, ¿qué está diciendo? A ver, vayan a los archivos de 678, cuando lo mataban a Alberto Fernández, tildándolo justamente de lobista, de operador, cuando estaba alejado del gobierno. Digo, es como que le cuesta desprenderse ese rol y por ahí, no sé si este análisis o por acá va la explicación, pero ese exceso de confianza en su charla con el periodismo en on the record no es lo mismo que el que está en off the record. Yo creo que él tiene un exceso de confianza que me parece que todavía no terminó de entender. Quizás en esa frase que él desliza, a veces me olvido que soy presidente, que como muy bien señalabas, la verdad, no es una frase feliz, pero quizás, no sé, también está diciendo un poco, no terminé de entender de qué se trata, cómo debo comunicar, y yo confío realmente en los profesionales que tiene cerca, pero me da la sensación, no tengo la certeza, que lo de ayer fue su impronta personal, que estaba enojado porque, repito algo que me parece importante, él tuvo que reconocer tácitamente que había comunicado muy mal el día anterior, y además no puede ponerse en la postura de víctima. A ver, si no hubiera habido foto, todo esto no hubiera existido. Claro, de nuevo, a ver, lo reconocimos 24 horas. No, lo reconociste un año después. Totalmente. Está el cable de Telam. Está la información de Telam. Pero hay varios de esos errores comunicativos, digo, que no entiendo. Si vos recordás el día de los 100.000 muertos, Orlando, la primera dama salió publicando una foto festejando el cumpleaños en Olivos, el cumpleaños de este año. Y ese mismo día también se cumplieron, fue el hito lamentable de los 100.000 muertos. Digo, es como que no tienen noción del lugar que ocupan. Yo diría que es muy desprolijo todo eso, por decir una palabra suave, cuando uno quiere hacer una crítica. Pero además a mí me parece que todo el tema de los muertos se manejó mal. En algún momento se dijo, porque gracias a esto evitamos que haya 10.000 muertos. A todos nos pareció una cifra de ciencia ficción, 10.000, y ahora andamos por 108.000, y la verdad está muy lejos de esa cifra que parecía que iba a ser inalcanzable. Y hay otra, el presidente dijo en su momento, me dijeron que si tenía 60.000 muertos
que si tenías suerte iba a haber 60.000 muertos y que si no tenías suerte iba a haber 200.000. Al ritmo que vamos a quedar más cerca de los 200.000 que de los 100.000. Entonces, de los 60.000, ya estamos a más de 40.000 de los 60.000. Entonces, la verdad, son todos errores evitables. Es decir, insisto, el jefe de gabinete lo llama al presidente y le dice, ¿la foto es cierta o no es cierta? Sí, es cierta. Ok, entonces yo no salgo a decir que la foto es fake. Digo que no tenemos todavía suficientes pruebas para saber si la foto es o no cierta y que cuando la tengamos haremos las declaraciones que corresponden. Porque si no son dos errores. En 48 horas, dos veces el mismo error. Y tampoco decir que se liberó toda la información porque no es así. De hecho, al día de hoy todavía no están completas la lista de las personas que han ido Olivos. Y mi sensación es que y perdón, y Orlando, y tampoco hacen un favor dando esa información, es su obligación. No, nunca nos hacen un favor. Tampoco comprando la vacuna nos hacen un favor, porque la pagamos nosotros. Pequeño detalle que parece que a veces se olvida. La vacuna la compran con nuestro dinero. Pero yo puedo entender que el conseguir las vacunas pueda ser una prenda de campaña. Lo que no se puede entender es cómo se cometen ciertos errores que yo casi diría que son de principiantes. Y en mi opinión es porque hay un exceso de confianza en la capacidad de manejar la relación con el periodismo y de hacer declaraciones. Y me parece, vuelvo a repetir, que a veces me olvido que soy presidente, casi es como una especie de confesión implícita de que es mucho más difícil comunicar como presidente, y más aún en una crisis que te exige credibilidad y empatía. Yo recuerdo muy bien, y te vas a acordar seguramente, de cuando alguien le preguntó, una periodista que a él no le gusta, le preguntó por la gente que tenía miedo por la posible muerte de personas cercanas, y dijo, no tienen que tener miedo, porque aquí vamos a hacer todo, no tienen que angustiarse, no miedo. La palabra fue, que la gente que está muy angustiada, dijo, no, ¿por qué tienen que angustiarse? Hay que angustiarse si tenemos muertos. Bueno, ahora tenemos 108.000 muertos. Entonces, justamente la empatía es ponerse en el lugar de la gente y decir, ¿qué tendría que haber dicho él? ¿Cómo no voy a entender la angustia de la gente? Esa era la respuesta correcta, la respuesta que un asesor de comunicación le hubiera dicho que tenía que dar ante una pregunta así. Orlando, te agradecemos mucho por estar aquí en Córdoba en Posta. La verdad ha sido un placer hablar con vos. Un placer. Hasta la próxima. Gracias.